Él la humilló frente a todos, destruyendo su carrera por una simple sospecha. La llamó incompetente y traidora, y la echó a la calle sin un rastro de piedad. Meses después, con su proyecto más importante hundiéndose, tuvo que buscarla y rogarle que volviera para salvar su imperio. Pero no contaba con que otro hombre ya estuviera ocupando su tiempo y sanando sus heridas. Y mucho menos esperaba que los celos lo transformaran, despertando un deseo que no sabía que sentía y una necesidad desesperada de recuperarla. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Adrián Cifuentes caminaba por el vasto espacio de su estudio de arquitectura como un rey recorriendo su dominio. Todo a su alrededor era un reflejo de su mente, líneas limpias, cristal, acero y una paleta de colores que iba del blanco más puro al negro más profundo. No había nada fuera de lugar, ni un lápiz torcido ni una silla mal alineada. El orden y el control no eran solo una preferencia para él, eran una necesidad. A sus 36 años, había construido un imperio, Cifuentes Arquitectos, una firma que era sinónimo de lujo, innovación y una frialdad casi intimidante. Sus edificios eran monumentos de modernidad que perforaban el cielo, pero carecían de algo que muchos llamaban alma, un detalle que a Adrián no podría importarle menos. El alma era desordenada, impredecible. Él prefería la perfección predecible del concreto y el vidrio. Su mirada azul, tan afilada como el borde de una regla de metal, se posó sobre un joven arquitecto que sudaba nervioso mientras revisaba un plano digital en una enorme pantalla. Adrián se acercó en silencio, sus costosos zapatos de cuero apenas haciendo ruido sobre el suelo de hormigón pulido. «¿Qué es esto, Ramírez?», preguntó, su voz era un murmullo bajo y tranquilo, pero tenía el efecto de un grito en la silenciosa oficina. El joven se sobresaltó. Es el boceto para el acceso de servicio del Hotel Éter, señor Cifuentes». Adrián inclinó la cabeza, sus ojos escaneando el diseño con una velocidad aterradora. Su dedo se alzó y tocó un punto en la pantalla. «Este ángulo está desviado por 0.5 grados. ¿Cree que estoy construyendo un monumento a la mediocridad? ¿Un edificio que se vea pasable? No, señor, por supuesto que no. Fue un... No me interesan sus excusas. O lo hace perfecto o busca un empleo donde la perfección no sea un requisito. Quizás en una panadería. Vuelva a hacerlo». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y continuó su camino hacia su oficina, un cubo de cristal que se elevaba sobre el resto del estudio, permitiéndole observar a todos como si fueran piezas en su tablero de ajedrez personal. Ese era Adrián Cifuentes, brillante, despiadado y alérgico al error humano. Y el Hotel Éter era su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una torre de lujo que redefiniría el horizonte de la ciudad. No iba a permitir que nada ni nadie lo manchara. Al mismo tiempo, en un barrio bohemio al otro lado de la ciudad, en un estudio caótico y lleno de color, Isabella Morales se reía a carcajadas. Tenía una mancha de pintura azul en la mejilla y el pelo castaño recogido en un moño desordenado del que se escapaban varios mechones rebeldes. A sus 29 años, Isabella era la antítesis de Adrián. Su mundo no era de líneas rectas, sino de curvas suaves, texturas ricas y colores que contaban historias. Acababa de presentar su diseño para una pequeña cadena de hoteles boutique y los clientes estaban extasiados. «Isabella, es pura magia», le dijo la dueña, una mujer mayor con ojos brillantes. «Has tomado nuestros viejos edificios y les has dado un corazón. Cada habitación se siente como un hogar, pero un hogar lujoso y lleno de arte». Isabella sonrió, su rostro iluminándose. Esa era la idea. El lujo no tiene por qué ser frío. Debe abrazarte, contarte un secreto al oído. Su estudio estaba lleno de muestras de tela, trozos de madera recuperada, bocetos dibujados a mano con carbón y acuarelas, y plantas por todas partes. Era un caos creativo, un espacio vivo que respiraba junto a ella. No sabía que su vida, tan llena de calidez y emoción, estaba a punto de colisionar violentamente con el mundo estéril y controlado de Adrián Cifuentes. El choque fue orquestado por Elena Márquez, la matriarca de la adinerada familia que financiaba el Hotel Éter. Una mujer de 70 años con un gusto impecable y una voluntad de hierro, que había quedado prendada del trabajo de Isabella en los hoteles boutique. Cuando vio los diseños de Adrián para los interiores del Éter, frunció el ceño. Eran magníficos, sí, pero impersonales.
Se sentían como un museo, no como un lugar donde quisieras despertar. Así que tomó una decisión unilateral. Adrián estaba en su oficina revisando los presupuestos cuando su asistente anunció a la señora Márquez. Entró con una autoridad silenciosa, seguida de una joven que Adrián nunca había visto antes. Era Isabella. Llevaba un vestido verde esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos color miel y unas sandalias sencillas. Miraba todo con una curiosidad abierta, sus ojos deteniéndose en los detalles con la apreciación de un artista, a diferencia de la intimidación que la mayoría sentía en su estudio. Adrián, querido, dijo Elena, sentándose sin ser invitada. Tus diseños para la estructura son, como siempre, geniales. Pero los interiores necesitan vida. Te presento a Isabella Morales. Ella se encargará del diseño de interiores. Adrián se quedó helado. Miró a Isabella, que le devolvió la mirada con una mezcla de sorpresa y desafío. Sintió una punzada de irritación. ¿Contratar a una diseñadora sin su aprobación? Una que, a juzgar por su aspecto, probablemente llenaría su prístino edificio con cojines de colores y flores. Señora Márquez, agradezco su interés, pero mi equipo de diseño interno es perfectamente capaz de... Tu equipo de diseño interno ha creado algo que parece un mausoleo de lujo, lo interrumpió Elena con una sonrisa que no admitía discusión. Quiero el genio estructural de Cifuentes con el alma de Morales. Es mi dinero, Adrián. Trabajarán juntos. Hagan que funcione. Y con eso, la reunión terminó. Adrián se quedó de pie, su mandíbula apretada con tanta fuerza que le dolía. Isabella seguía allí, ahora luciendo un poco incómoda pero sin dar muestras de retroceder. Señor Cifuentes, dijo, su voz era más firme de lo que él esperaba. Sé que esto es inesperado, pero le aseguro que mi trabajo es profesional y mi objetivo es realzar su diseño, no sabotearlo. Él la miró de arriba abajo, una mirada lenta y despectiva. Señorita Morales, mi diseño no necesita ser realzado. Es perfecto tal como es. Pero la señora Márquez ha hablado. Le asignaré un espacio. Mi asistente le dará los planos. Espero su primer borrador para el final de la semana. Y espero que sea bueno. No tolero la mediocridad. Se giró, dando por terminada la conversación. Isabella sintió una oleada de ira. ¿Quién se creía que era? Pero respiró hondo. Este era el proyecto de su vida, la oportunidad de jugar en las grandes ligas. No iba a dejar que un arquitecto arrogante y con mal genio la intimidara. No se preocupe, señor Cifuentes, respondió ella, caminando hacia la puerta. Mi trabajo nunca es mediocre. Quizás le vendría bien un poco de color en su vida. Los días que siguieron fueron una batalla constante. Adrián y ella chocaban en todo. Él quería mármol de Carrara, ella sugería una madera cálida recuperada. Él diseñaba iluminación blanca y directa, ella proponía lámparas escultóricas con luz ámbar. Sus reuniones estaban llenas de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Esto parece el vestíbulo de un banco, no la entrada de un hotel de 5 estrellas, decía ella, señalando su render minimalista. Y sus propuestas parecen un mercado de pulgas glorificado, respondía él con desdén. Pero debajo de la hostilidad, algo más comenzaba a crecer. Adrián, a pesar de sí mismo, no podía ignorar el brillante talento de Isabella. Sus bocetos tenían una vitalidad que él nunca había logrado capturar. Y no podía ignorar la forma en que el sol se enredaba en su cabello cuando se inclinaba sobre los planos, o el aroma cítrico y fresco de su perfume que permanecía en la sala de reuniones mucho después de que ella se fuera. Isabella, por su parte, empezó a ver más allá de la fachada fría. Descubrió una pasión por la simetría y la forma en su trabajo que era casi poética. Y notó la intensidad de sus ojos azules cuando se concentraba, o la forma en que un músculo saltaba en su mandíbula cuando estaba frustrado. Vio destellos de un hombre apasionado bajo capas de hielo. Una noche, trabajando hasta tarde, la tensión finalmente estalló. Estaban discutiendo sobre el diseño de la suite presidencial, solos en el enorme y silencioso estudio. «No puedes poner un muro de ladrillo a la vista ahí», exclamó él, su voz resonando en el espacio vacío. «Rompe la pureza de la línea del horizonte que diseñé». «La gente no vive en líneas de horizonte, Adrián», replicó ella, usando su nombre de pila por primera vez y haciendo que un escalofrío lo recorriera. «Viven en espacios. Quieren textura, calidez, algo que les haga sentir algo. Tu diseño es hermoso, pero es frío como el corazón de un fantasma». Furioso y extrañamente atraído por su pasión,
Adrián se acercó a ella hasta que estuvo a solo unos centímetros de distancia, invadiendo su espacio personal. Podía sentir el calor que emanaba de ella, ver los destellos dorados en sus ojos color miel. Mi diseño no es frío, es elegante, siseó él, su voz más baja y áspera de lo habitual. Algo que tú, con tus telas de colores y tus maderas viejas, obviamente no puedes entender. Isabella levantó la barbilla, negándose a dejarse intimidar. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento en su rostro. Y tú obviamente no entiendes que la elegancia sin emoción es solo una bonita jaula. No toques mis bocetos con tus manos, Cifuentes. A menos que sepas cómo usarlas para algo más que dibujar líneas rectas y aburridas. El desafío en sus palabras lo golpeó como una descarga eléctrica. Su mirada descendió a sus labios por un instante antes de volver a sus ojos. Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en su rostro. Créeme, señorita Morales, murmuró, su voz cargada de un significado oculto que le erizó la piel. Sé exactamente cómo usar mis manos para crear cosas que te dejarían sin aliento, tanto en papel como fuera de él. La habitación pareció encogerse, el aire se volvió denso y pesado. Isabella sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Por un momento, pensó que él iba a besarla. El deseo era tan palpable que casi podía saborearlo. Pero el momento se rompió cuando un guardia de seguridad tosió discretamente al pasar por la puerta de cristal. Adrián retrocedió bruscamente, como si se hubiera quemado, su máscara de frialdad volviendo a su lugar. Quiero los nuevos renders en mi escritorio por la mañana, dijo con su tono profesional habitual, aunque su voz sonaba un poco tensa. Y se fue, dejándola sola, temblando, con el corazón desbocado y una extraña mezcla de ira y excitación recorriéndola. Pero no todos en la firma estaban contentos con la llegada de Isabella. Ricardo Vargas, un arquitecto senior que había estado con Adrián durante años, la veía como una amenaza. Él siempre había aspirado a dirigir los proyectos de interiorismo y la presencia de Isabella no solo lo había desplazado, sino que también había capturado la atención total de Adrián, algo que Ricardo envidiaba profundamente. Vio la creciente tensión y la innegable química entre ellos y el resentimiento comenzó a pudrirse en su interior. Ricardo era astuto y paciente. Observó cómo Isabella se sumergía en el proyecto, dejando sus cuadernos de bocetos abiertos, sus archivos digitales en el servidor de la empresa. Una tarde, la vio discutir acaloradamente con Adrián sobre un concepto preliminar para el bar de la azotea. Era una idea audaz y arriesgada que Adrián rechazó de plano. Herida, Isabella descartó los bocetos, pero Ricardo la vio guardarlos en una carpeta de ideas descartadas en su computadora. Y entonces vio su oportunidad. Adrián tenía un viejo rival, Mateo Villanueva, otro arquitecto cuyo estilo era llamativo y comercial, todo lo que Adrián despreciaba. Villanueva estaba compitiendo por construir un hotel de lujo justo al lado del Hotel Éter. Una noche, cuando el estudio estaba vacío, Ricardo entró en la oficina de Isabella. Encontró los archivos, los copió en una unidad USB y se los envió de forma anónima a Villanueva. Sabía que Adrián tenía un historial de desconfianza. Había sido traicionado por un socio en el pasado, una herida que nunca había sanado del todo y que había forjado su caparazón de control y desapego. Unos días después, el desastre se desató. Adrián fue convocado a una reunión de emergencia con los Márquez. Sobre la mesa había una presentación impresa. Era del proyecto rival de Villanueva. La imagen del bar de la azotea era inquietantemente similar al audaz concepto que Isabella había propuesto y que él había rechazado. La ejecución era burda y comercializada, pero la idea central era inconfundiblemente de ella. La sangre de Adrián se heló. Se sintió como una puñalada por la espalda. No vio el sabotaje de un tercero, solo la traición. Su mente inmediatamente conectó los puntos equivocados, la forma en que fue impuesta en el proyecto, sus constantes desacuerdos, su naturaleza de espíritu libre que él confundió con falta de disciplina. La traición de su pasado resurgió, cegándolo con una rabia fría y absoluta. Ni siquiera cuestionó la evidencia. Volvió a su estudio como un huracán silencioso. Isabella estaba en la sala de diseño principal, rodeada de otros arquitectos, explicando con entusiasmo sus últimos conceptos para la decoración del spa, su rostro iluminado por la pasión. Adrián entró en la sala, y el silencio cayó como un telón de plomo. Isabella, dijo, y su nombre sonó como una sentencia. Ella se giró, sonriendo, pero la sonrisa murió en sus labios al ver la expresión gélida de su rostro. Él arrojó la presentación de Villanueva sobre la mesa de trabajo, haciendo que los lápices y las muestras de tela saltaran. ¿Puedes explicarme esto? Isabella miró las imágenes,
su ceño frunciéndose en confusión. Esto se parece a mi boceto inicial para el bar. Pero es terrible, vulgar. ¿De dónde ha salido? Ha salido de ti, rugió Adrián, perdiendo el control por primera vez delante de todo su equipo. Las cabezas se levantaron en toda la oficina, los susurros se extendieron como la pólvora. Te vendiste a Villanueva. Le pasaste mis planos, mis ideas. Le vendiste mi proyecto. El color desapareció del rostro de Isabella. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo nunca haría eso. Alguien debe haberlo robado. Oh, por favor, se burló Adrián, su voz goteando desprecio. ¿De verdad esperas que me crea esa excusa tan patética? Siempre lo supe, desde el día en que llegaste con tus sonrisas fáciles y tus ideas de alma. No eres un artista, eres una fraude sin una pizca de lealtad o integridad en tu cuerpo. Cada palabra era como una bofetada. Las lágrimas ardían en los ojos de Isabella, pero las contuvo, la humillación pública la paralizaba. Miró a su alrededor y vio las caras de sus colegas, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa. Ricardo la miraba con una falsa expresión de sorpresa y decepción. Adrián, no sabes lo que estás diciendo, susurró ella, su voz temblorosa. Sé exactamente lo que digo. Recoge tus cosas. Estás despedida, sentenció él, su voz tan dura como el granito. Quiero que salgas de mi edificio ahora mismo. Y reza para que la familia Márquez no decida demandarte hasta dejarte sin nada. Fuera de mi vista. No quiero volver a ver tu cara en mi empresa ni en esta ciudad. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sonido de la respiración agitada de Isabella. Lo miró a los ojos, buscando un atisbo de duda, de la conexión que habían empezado a construir, pero solo encontró un muro de hielo azul. Se había convertido en el hombre que ella temía que fuera, un tirano sin corazón. Sin decir una palabra más, con la cabeza bien alta a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas, se dio la vuelta. Recogió su bolso de su escritorio bajo la mirada de todos y caminó hacia la salida, sintiendo el peso de cada par de ojos sobre su espalda. La puerta de cristal se cerró detrás de ella con un suave silbido, dejando a Adrián solo en medio de su perfecto y frío imperio, con la ruina del proyecto de su vida comenzando a cernirse sobre él y el eco de la injusticia que acababa de cometer resonando en el silencio. El silencio que Isabella dejó tras su partida era más pesado y opresivo que cualquier muro de concreto que Adrián Cifuentes hubiera diseñado jamás. Durante un momento, nadie se movió en el vasto estudio. Los empleados estaban congelados en sus escritorios, demasiado asustados para siquiera teclear. Adrián permanecía de pie, con la mandíbula apretada y una tormenta de furia fría arremolinándose en su interior. Ricardo Vargas, desde su rincón, observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada. Había funcionado. La intrusa, la mujer que había cautivado a Adrián con su talento y su audacia, se había ido. Ahora, el camino estaba libre para que él recuperara su lugar. Se acercó a Adrián con una expresión de falsa solidaridad. Hiciste lo correcto, Adrián. La lealtad lo es todo. No podíamos tener a una traidora entre nosotros. Mi equipo y yo nos encargaremos del interiorismo. Sacaremos adelante el proyecto. Adrián lo miró, pero su mirada era distante, como si mirara a través de él. Sí, dijo secamente. Arréglalo. Se dio la vuelta y se encerró en su cubo de cristal, dejando a todos con la orden tácita de volver al trabajo. Pero el aire en Cifuentes Arquitectos había cambiado. La energía creativa, la chispa de debate apasionado que Isabella había traído consigo, se había extinguido. Fue reemplazada por un miedo obediente. Mientras tanto, Isabella llegó a su apartamento sintiéndose vacía, como si le hubieran arrancado algo vital. Se cerró la puerta y se apoyó contra ella, y fue entonces cuando las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo brotaron en un sollozo desgarrador. Se deslizó por la puerta hasta sentarse en el suelo, abrazando sus rodillas, mientras la humillación y el dolor la inundaban. No era solo la pérdida del trabajo, del proyecto de sus sueños. Era la traición. Era la forma en que Adrián la había mirado, con un desprecio tan absoluto que había resquebrajado algo dentro de ella. Habían estado al borde de algo, una conexión intensa, casi peligrosa. Ella había visto destellos de un hombre diferente bajo esa fachada helada, y había comenzado a sentirse atraída por él, por su mente brillante, por la intensidad de su presencia. Y él había usado todo eso para destruirla. Las siguientes semanas fueron un infierno. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por la pequeña comunidad de diseño de la ciudad. La historia,
contada desde la perspectiva de Adrián Cifuentes, era simple y letal. Isabella Morales era una diseñadora talentosa pero poco confiable que había vendido secretos a un competidor. De repente, las puertas que antes se le abrían de par en par, ahora se le cerraban en la cara. Hizo llamadas, envió su portafolio, pero la respuesta era siempre la misma, un silencio educado o una excusa poco convincente. La sombra de Adrián Cifuentes era larga y poderosa. Había envenenado el pozo para ella. Lo siento, Isa, le dijo una tarde su mejor amiga, Clara, mientras compartían un té en el pequeño y colorido salón de Isabella. Es un desgraciado arrogante. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Ni siquiera te dio la oportunidad de defenderte. Isabella revolvió su taza, su mirada perdida en los remolinos de líquido. Porque para gente como él, Clara, la sospecha es suficiente. En su mundo perfecto, no hay lugar para la duda o el error. Si algo se desvía 1 milímetro, lo corta de raíz. Y yo era una desviación. Para mantenerse ocupada y evitar que la desesperación la consumiera, se volcó en su propio arte. Empezó a pintar de nuevo, grandes lienzos abstractos llenos de los colores y las emociones que ya no podía plasmar en sus diseños. Su apartamento se convirtió en su refugio y su estudio, un caos de creatividad que la mantenía a flote. En Cifuentes Arquitectos, el caos era de un tipo diferente. Sin la visión de Isabella, el alma del Hotel Éter se desvaneció. El equipo de Ricardo Vargas, trabajando bajo la inmensa presión de complacer a Adrián, produjo diseño tras diseño, pero todos eran réplicas pálidas de la estética de Adrián, fríos, impecables y mortalmente aburridos. Las presentaciones se volvieron un ejercicio de tortura. Adrián se sentaba en la cabecera de la mesa de conferencias, con los brazos cruzados, mientras Ricardo y su equipo mostraban renders de vestíbulos que parecían terminales de aeropuerto y suites que tenían la calidez de una morgue. Esto es inaceptable, decía Adrián después de cada presentación, su voz cada vez más baja y peligrosa. Carece de imaginación. Carece de algo. Nunca pronunciaba la palabra alma, pero todos sabían lo que quería decir. La frustración lo estaba devorando. Por las noches, se encontraba revisando los viejos bocetos de Isabella, los que ella había dejado atrás. Veía la forma en que sus líneas fluidas suavizaban sus ángulos duros, como sus texturas añadían una profundidad que él nunca había considerado. Sentía una punzada de algo que no quería reconocer, la extrañaba. Extrañaba sus discusiones, su pasión, la forma en que lo desafiaba. Pero su orgullo era un muro de 1000 metros de altura. Admitir que se había equivocado, que la necesitaba, era impensable. El desastre se materializó 2 meses después del despido de Isabella. Elena Márquez convocó a Adrián a su mansión para una reunión urgente. Cuando llegó, ella no estaba sola. 2 de los principales inversores del proyecto estaban sentados en su suntuosa sala de estar, con expresiones que no presagiaban nada bueno. Adrián, comenzó Elena, sin rodeos. ¿Qué demonios está pasando con los interiores de mi hotel? Lo que me ha mostrado tu nuevo equipo es un insulto al buen gusto. Es deprimente. Mis amigos no querrán tomar el té ahí, querrán saltar del tejado. Uno de los inversores, un hombre corpulento llamado Julián, intervino. Hemos visto la nueva propuesta del Hotel de Villanueva. Sí, el diseño de su bar de la azotea es vulgar, pero el resto de sus interiores tiene vida. Están generando un rumor que nuestro proyecto ha perdido. Estamos perdiendo reservas corporativas antes incluso de abrir. Adrián sintió que se le enfriaba la sangre. Estamos refinando los conceptos. Es un proceso que lleva tiempo. Se te ha acabado el tiempo, sentenció Elena, su mirada dura como el diamante. Despedir a Isabella Morales fue el error más estúpido que has cometido en tu brillante carrera. No me importa si te vendió la fórmula de la Coca-Cola. Esa chica era la única que entendía lo que este proyecto necesitaba. Era el corazón, y tú se lo arrancaste. Así que aquí está el trato, tienes 1 mes. 1 mes para traer a Isabella Morales de vuelta al proyecto. No me importa cómo lo hagas. Arrástrate si es necesario. Si al final de ese mes ella no está trabajando de nuevo en el éter, nosotros retiramos nuestra financiación. Y te aseguro que se correrá la voz de por qué lo hicimos. Buena suerte tratando de conseguir que alguien más invierta en el ego de Adrián Cifuentes. El ultimátum lo dejó sin aire. Salió de la mansión sintiéndose humillado, furioso y, por primera vez en su vida profesional, acorralado. La idea de tener que volver a buscar a Isabella, de tener que suplicarle, era una medicina más amarga que el veneno. Su orgullo gritaba en protesta, pero su imperio, su legado, estaba en juego.
Tenía que hacerlo. Su primera llamada fue a Recursos Humanos para obtener la información de contacto de Isabella. El número de teléfono estaba desconectado. Intentó con la dirección que tenían registrada, un apartamento en el centro. Cuando fue allí, el portero le informó que se había mudado hacía más de un mes y no había dejado una dirección de reenvío. Desaparecida. La frustración se convirtió en una extraña forma de obsesión. Pasó los siguientes días tratando de localizarla, usando contactos y recursos que nunca imaginó que usaría para algo tan personal. Se sentía como un detective, o más bien como un acosador, y odiaba cada segundo. La ciudad, que siempre le había parecido su tablero de juego, de repente se sentía enorme y anónima. Durante este tiempo, Isabella comenzaba a encontrar un nuevo ritmo en su vida. Un sábado por la mañana, mientras buscaba tesoros en un mercado de pulgas, escuchó una voz familiar que la llamaba. No puedo creerlo. Isabella Morales. Se dio la vuelta y se encontró con Lucas Ferrer. Hacía años que no lo veía. Habían salido brevemente en la universidad, una relación dulce y juvenil que se había desvanecido amistosamente. Ahora, era un hombre increíblemente atractivo, con una sonrisa fácil y unos ojos cálidos que recordaba bien. Dirigía una de las galerías de arte contemporáneo más exitosas de la ciudad. ¿Lucas? Dios mío, ¿qué haces aquí? Buscando inspiración, dijo él, su sonrisa ampliándose. Pero parece que acabo de encontrarla. Te ves increíble. He oído hablar de tu trabajo en los hoteles boutique. Es brillante. Charlaron durante más de una hora, poniéndose al día, riendo. La facilidad entre ellos era reconfortante. Isabella, sin entrar en detalles humillantes, le contó que estaba entre proyectos. Lucas lo notó al instante. ¿Sabes? Estoy renovando un espacio anexo a mi galería. Quiero convertirlo en un pequeño café-biblioteca para artistas. El espacio es un desafío, pero... Hizo una pausa, mirándola. Sé que probablemente es demasiado pequeño para alguien de tu calibre, pero me preguntaba si te interesaría echarle un vistazo. Tu visión sería perfecta. Los ojos de Isabella se iluminaron con una gratitud genuina. Era una pequeña tabla de salvación, una oportunidad para hacer lo que amaba sin la sombra de Cifuentes cerniéndose sobre ella. Me encantaría, Lucas. De verdad. Esa tarde, mientras Isabella tomaba un café con Lucas en un pequeño local del barrio bohemio donde ahora vivía, discutiendo ideas para la galería, no tenía ni idea de que estaba siendo observada. Adrián, después de días de búsqueda frustrante, finalmente había conseguido su nueva dirección a través de un proveedor de telas que la conocía. Había conducido hasta su barrio, un lugar lleno de murales coloridos, tiendas de segunda mano y una vitalidad que le resultaba extraña y desordenada. La vio a través de la ventana del café. Y no estaba sola. Estaba sentada frente a un hombre guapo, sonriente. Estaba riendo, una risa abierta y genuina que Adrián se dio cuenta de que nunca le había oído soltar en su presencia. Se veía relajada, feliz, vibrante. Y Adrián sintió una oleada de algo primitivo y feo en su pecho. Era una quemazón, una torsión en sus entrañas que le era completamente desconocida. Era una ira irracional y posesiva. Eran celos. La observó durante varios minutos, invisible desde la acera de enfrente. Vio cómo el hombre, Lucas, se inclinaba y decía algo que la hacía reír de nuevo. Vio cómo Lucas extendía la mano sobre la mesa y cubría la de ella con una familiaridad que a Adrián le pareció una agresión directa. Sintió un impulso violento de entrar allí y arrastrarla lejos. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo se atrevía a tocarla? ¿Cómo se atrevía ella a parecer tan feliz después de que él, supuestamente, había arruinado su vida? La lógica le decía que no tenía ningún derecho a sentirse así. Él la había despedido. Él la había humillado. Pero el sentimiento era abrumador. Verla con otro hombre, sonriendo así, era insoportable. Esperó, su paciencia consumiéndose, hasta que vio a Lucas levantarse, inclinarse para darle un beso en la mejilla y marcharse. Era su momento. Respiró hondo, enderezó su costoso traje y cruzó la calle. El tintineo de la campana de la puerta anunció su llegada. Isabella levantó la vista de su taza, una sonrisa persistente en sus labios, y se congeló. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de conmoción y una cautela helada. Adrián Cifuentes estaba de pie junto a su mesa, su imponente presencia absorbiendo todo el oxígeno de la pequeña y acogedora cafetería. Parecía tan fuera de lugar como un lobo en un jardín de infantes. «Hola, Isabella»,
dijo, su voz sonaba extrañamente tensa para sus propios oídos. Ella no respondió. Solo lo miró, sus ojos color miel ahora oscuros y tormentosos. El calor de la conversación con Lucas se había evaporado, dejando solo el frío recuerdo de su último encuentro. Él notó la forma en que su cuerpo se tensó, como sus manos se apretaron alrededor de su taza de café como si fuera un ancla. A pesar de su rabia interna, no pudo evitar darse cuenta de cómo la luz de la tarde entraba por la ventana y encendía reflejos cobrizos en su cabello suelto. Llevaba una simple camiseta blanca y unos vaqueros, pero parecía más real y hermosa que nunca. Y el deseo, mezclado con la rabia y los celos, lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella finalmente. Su voz era un susurro bajo y controlado. «¿Cómo me encontraste?». «Eso no importa», dijo él bruscamente, impaciente. Tomó asiento frente a ella sin ser invitado, su cercanía era abrumadora. El aroma familiar de su loción cara, una mezcla de sándalo y cítricos, llenó el aire, y a Isabella le costó respirar. «He venido a ofrecerte tu trabajo de nuevo». Se quedó mirándolo, incrédula, y luego una risa amarga y corta se escapó de sus labios. «¿Me estás tomando el pelo?». «No bromeo sobre el trabajo, lo sabes», respondió él, tratando de mantener un tono de negocios, aunque su pulso se aceleraba por tenerla tan cerca. «El proyecto te necesita». ¿El proyecto me necesita? ¿O tú me necesitas porque tus patrocinadores amenazan con abandonarte por tu incompetencia para gestionar a la gente y tu incapacidad para crear algo con un mínimo de calor humano?», replicó ella, cada palabra afilada como un cristal roto. El golpe dio en el blanco. Su mandíbula se tensó. «Te pagaré el doble. Te daré el control total sobre los interiores. Tus diseños no requerirán mi aprobación». Pensó que la oferta era irresistible. El poder, el dinero, la libertad creativa. ¿Qué más podría querer? Pero no entendía nada. No se trataba de eso. «No», dijo ella, simple y llanamente. Adrián parpadeó, confundido. «¿Qué?». «He dicho que no. No voy a volver. No quiero tu dinero, ni tu control, ni tu estúpido hotel». Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un siseo furioso. «Me acusaste públicamente de traición. Destruiste mi reputación sin una sola prueba. Me humillaste frente a personas que respetaba y me arrojaste a la calle como si fuera basura. No tuviste la decencia de hacerme una sola pregunta, de escuchar mi versión, de mirarme a los ojos y dudar por un segundo. Y ahora, porque tu castillo de cristal se está desmoronando, ¿esperas que vuelva corriendo a salvarte? Puedes irte al infierno, Adrián». Se puso de pie, arrojó unos billetes sobre la mesa para pagar su café y lo miró desde arriba. Por primera vez, era ella quien tenía todo el poder. «Busca a otro para limpiar el desastre que tú mismo creaste. Y, por favor, pierde mi dirección. No quiero volver a verte en mi vida». Con eso, se dio la vuelta y salió de la cafetería, dejándolo solo en medio de la ruidosa multitud, completamente atónito. Adrián Cifuentes, el hombre que siempre conseguía lo que quería, acababa de ser rechazado. Y la sensación, tan ajena y tan humillante, fue mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Se dio cuenta de que recuperarla no sería tan simple como firmar un cheque. Tendría que hacer algo que no había hecho en años, admitir que se había equivocado. Y quizás, solo quizás, tendría que luchar por ella. Adrián se quedó sentado en la pequeña silla de la cafetería, que de repente parecía absurdamente frágil bajo su peso. El eco de las palabras de Isabella, «puedes irte al infierno», reverberaba en su cabeza, más ruidoso que el bullicio del local. Por primera vez en su vida adulta, no tenía una respuesta, ni un plan, ni una forma de controlar la situación. Era como si ella hubiera demolido su fortaleza con unas pocas frases bien dirigidas, dejándolo expuesto y desarmado. Sintió una oleada de furia, una reacción instintiva a la pérdida de control, pero debajo de la ira había algo más, algo mucho más perturbador, un vacío helado. Se dio cuenta, con una claridad espantosa, de que no era solo el proyecto lo que estaba en juego. El rechazo de ella era personal, y le dolía de una manera que no sabía que era posible. Se levantó y salió de la cafetería, volviendo a su coche, su santuario de orden y lujo. Pero al sentarse al volante, el interior de cuero y metal pulido se sintió como una jaula. El aroma de ella, una mezcla de cítricos y algo cálido y dulce como la canela, parecía haberse adherido a su traje, y era una tortura. Mientras conducía sin rumbo por las calles, las escenas de las últimas semanas se repetían en su mente. Su risa con aquel hombre, Lucas. La forma en que sus ojos se habían oscurecido al verlo. Su voz.
temblando de ira y dolor. Y una pregunta insidiosa comenzó a abrirse paso a través de las gruesas murallas de su orgullo. ¿Y si tenía razón? ¿Y si él había sido un imbécil ciego y arrogante? No, era imposible. La evidencia era clara. Pero, ¿lo era realmente? Recordó la expresión de total y genuina confusión en el rostro de Isabella cuando le mostró los diseños de Villanueva. Recordó su apasionada defensa. Él la había descartado como una mentira conveniente, pero ahora, en el silencio de su coche, la duda era una semilla venenosa que comenzaba a germinar. La semana siguiente fue la más improductiva de su vida. Se sentaba en su oficina de cristal, mirando fijamente la pantalla de su ordenador, pero no veía los planos ni los presupuestos. Veía su rostro. Escuchaba su voz. Sus empleados caminaban de puntillas a su alrededor, aterrorizados por su humor sombrío y su silencio volátil. El proyecto del Hotel Éter estaba completamente paralizado, un barco gigante sin timón. Los inversores lo llamaban a diario, sus voces cada vez más impacientes. Tic, tac, Adrián, le había dicho Elena Márquez en su última llamada. El reloj no se detiene solo porque tu ego esté herido. La presión, junto con la duda persistente, lo estaba volviendo loco. Finalmente, incapaz de soportarlo más, una noche se quedó hasta tarde en la oficina. Cuando todos se hubieron ido, hizo algo que nunca había hecho antes, inició su propia investigación. Accedió a los registros de seguridad informática del día en que se filtraron los diseños. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, sus ojos azules escaneando líneas de código y registros de tiempo con una concentración feroz. Estaba buscando una anomalía, cualquier cosa fuera de lugar. Mientras tanto, la vida de Isabella había cobrado un nuevo y brillante impulso. El proyecto del Café Galería de Lucas era un sueño hecho realidad. No era grande ni prestigioso, pero era suyo. Lucas le dio total libertad, confiando en su visión sin cuestionarla. Pasaban horas juntos en el espacio polvoriento, riendo mientras movían muebles viejos y arrancaban paneles de yeso para revelar hermosas paredes de ladrillo debajo. «Eres una maga», le dijo Lucas un día, mientras la observaba explicar cómo planeaba usar espejos antiguos para ampliar visualmente el estrecho espacio. «Ves el potencial en cosas que otros consideran basura». Isabella sintió un rubor de placer. «Creo que todo tiene una historia», respondió ella, limpiándose una mancha de polvo de la nariz. «Solo hay que saber escucharla». La química entre ellos era fácil y natural. Lucas la escuchaba de verdad, sus ojos marrones fijos en ella mientras hablaba de sus ideas, no solo con interés profesional, sino con una admiración genuina. A menudo, después de un largo día de trabajo, iban a cenar a un pequeño restaurante del barrio. Una noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo las farolas, la conversación se volvió más personal. «Recuerdo que en la universidad siempre tenías esa chispa», dijo Lucas suavemente, deteniéndose en un pequeño parque. «Siempre estabas defendiendo alguna causa o creando algo hermoso de la nada. Me alegro de ver que no la has perdido». «Estuve a punto de perderla», admitió Isabella en voz baja. La memoria de su humillación en el estudio de Adrián todavía era una herida sensible. Lucas notó el cambio en su tono. Extendió la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara, sus dedos rozando su piel. El contacto fue cálido y reconfortante. «Quienquiera que te hiciera sentir así fue un idiota», dijo, su voz firme. «Cualquiera con dos ojos puede ver el talento y la luz que tienes. Y créeme, conozco a muchos artistas. Lo que tú tienes es especial». Estaban de pie muy cerca, la luz de la luna filtrándose a través de los árboles. Isabella levantó la vista hacia él y vio una sinceridad y un afecto en su mirada que la dejaron sin aliento. Se inclinó lentamente, y por un momento, Isabella pensó que la iba a besar. Su corazón dio un vuelco. Se sentía bien. Se sentía seguro. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, ella giró la cabeza ligeramente, y el beso aterrizó en su mejilla. «Gracias, Lucas», susurró. «Significa mucho para mí». No estaba segura de por qué se había apartado. Lucas era perfecto, guapo, amable, comprensivo. Pero una imagen fugaz de unos intensos ojos azules y una boca que se había acercado peligrosamente a la suya en una oficina silenciosa y vacía cruzó su mente, y sintió una punzada de algo que no quería nombrar. En su oficina, Adrián encontró lo que estaba buscando. En los registros del servidor, oculto bajo capas de archivos temporales, había un rastro. Un archivo que contenía los bocetos del bar de la azotea de Isabella había sido copiado a una unidad externa a las 10:47 de la noche,
3 días antes de la presentación de Villanueva. El acceso provenía de una terminal específica, la de Ricardo Vargas. Adrián se quedó mirando la pantalla, el pulso martilleándole en las sienes. Ricardo, su arquitecto de mayor confianza, el hombre que había estado a su lado durante una década. No quería creerlo. Necesitaba más. Se dirigió al archivo de seguridad, esta vez buscando las grabaciones de las cámaras de esa noche. Avanzó rápidamente a través de horas de metraje de una oficina vacía hasta que, a las 10:42 de la noche, apareció una figura. Ricardo miró a su alrededor con nerviosismo antes de dirigirse a la zona donde estaba el escritorio de Isabella. 5 minutos después, a las 10:47, se fue. El rompecabezas estaba completo. La ira que sintió Adrián fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era la rabia fría y controlada que solía manejar. Era una furia blanca y caliente, una furia primordial por la traición, pero también por su propia y monumental estupidez. Se había tragado el anzuelo, el sedal y la plomada. Su desconfianza patológica, nacida de viejas heridas, lo había convertido en el peón perfecto en el juego de Ricardo. Y en el proceso, había destruido a una mujer inocente. Al día siguiente, llamó a Ricardo a su oficina. La tormenta en su interior estaba perfectamente oculta bajo una calma aterradora. Ricardo entró, sonriendo con suficiencia. ¿Qué necesitas, Adrián? Tengo unos nuevos conceptos para el vestíbulo que creo que te van a... Siéntate, interrumpió Adrián, su voz tan plana y fría como el acero. La sonrisa de Ricardo vaciló. Se sentó, de repente incómodo bajo la intensa mirada de Adrián. Adrián giró el monitor de su ordenador para que Ricardo pudiera verlo. Mostraba la grabación de la cámara de seguridad, con Ricardo de pie junto al escritorio de Isabella, con un círculo rojo alrededor de la fecha y la hora. Son las 10:42 de la noche, dijo Adrián en voz baja. El estudio está cerrado. ¿Qué hacías en el escritorio de la señorita Morales? El color desapareció del rostro de Ricardo. Creo que olvidé unos papeles. Estaba. No mientas, siseo Adrián. Te ahorrarás una humillación mayor. Giró el monitor de nuevo, mostrando ahora el registro del servidor con el acceso a los archivos y la copia a una unidad externa. Lo sé todo, Ricardo. Sé que copiaste los archivos. Sé que se los vendiste a Villanueva. Lo único que no sé es por qué. Ricardo tragó saliva, sus ojos moviéndose frenéticamente, buscando una salida. No había ninguna. Se desmoronó. Tú la mirabas de una manera diferente, escupió, su voz llena de un veneno y un resentimiento que habían estado ocultos durante mucho tiempo. Llegó de la nada y de repente su opinión era la única que importaba. Yo he dedicado 10 años de mi vida a esta firma, a ti, y ella te cautivó en 2 semanas. Quería que se fuera. Quería que vieras que no podías confiar en ella, que yo era el único leal aquí. Adrián lo escuchó sin parpadear. Cuando Ricardo terminó, se quedó en silencio por un largo momento. Luego, se inclinó hacia adelante. Tú no sabes nada sobre la lealtad, dijo, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era una navaja. Usaste mi propia debilidad contra mí. No solo traicionaste a esta firma, no solo saboteaste mi proyecto más importante, sino que me hiciste cómplice en la destrucción de la carrera de una persona inocente. Recoge tus cosas. Quiero que estés fuera de este edificio en 10 minutos. El equipo de seguridad te acompañará. Y si alguna vez escucho tu nombre asociado a la arquitectura de nuevo, me aseguraré personalmente de que nunca vuelvas a diseñar ni la caseta de un perro. Se puso de pie, su imponente figura proyectando una sombra sobre el hombre derrumbado en la silla. Ahora, sal de mi vista. Esa misma tarde, Adrián hizo algo aún más inusual. Condujo hasta el barrio de Isabella, pero esta vez no se quedó en el coche. Fue directamente a la dirección del café galería que su investigador privado le había proporcionado. Cuando entró, el olor a serrín y pintura fresca lo golpeó. El espacio estaba en plena transformación. Las paredes de ladrillo a la vista que ella tanto amaba estaban limpias, y la luz entraba a raudales por los grandes ventanales. Y allí estaba ella, en una escalera de mano, con el pelo recogido en un pañuelo, una camiseta manchada de pintura y una concentración tan intensa en su rostro mientras examinaba el techo que no notó su presencia. Estaba radiante, incluso cubierta de polvo, irradiaba una energía y una alegría que la hacían parecer la criatura más bella que él hubiera visto jamás. El corazón le dio un vuelco doloroso. En ese momento, Lucas entró desde la trastienda con 2 cafés en la mano.
Tierra llamando a Isabella, dijo riendo. Tómate un descanso antes de que te caigas. Te traje tú. Se detuvo en seco al ver a Adrián de pie junto a la entrada, luciendo completamente fuera de lugar con su impecable traje gris. La sonrisa de Lucas se desvaneció, reemplazada por una mirada protectora. Isabella se giró en la escalera y sus ojos se encontraron con los de Adrián. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Bajó lentamente de la escalera, limpiándose las manos en sus vaqueros. Su expresión era una mezcla ilegible de sorpresa y cautela. ¿Qué quieres ahora, Adrián?, preguntó, su voz sonaba cansada. Lucas se interpuso sutilmente entre ellos. ¿Hay algún problema aquí, Isa? Está bien, Lucas, dijo ella, sin apartar los ojos de Adrián. Adrián ignoró a Lucas por completo. Toda su atención estaba centrada en ella. Dio un paso adelante, la desesperación finalmente rompiendo su armadura de orgullo. Yo, me equivoqué, dijo, las palabras se sentían extrañas y ásperas en su boca. Sé la verdad. Descubrí quién robó los diseños. Fue Ricardo. Lo despedí. Isabella se quedó inmóvil, procesando sus palabras. Vio la verdad en sus ojos, una verdad dolorosa y humillante para él. Sintió un torbellino de emociones, validación, una ira persistente, y algo más, algo que se parecía peligrosamente al alivio. Te debo una disculpa, continuó Adrián, su voz más baja y seria. No hay excusa para lo que hice. Fui un idiota ciego y arrogante. La forma en que te traté, públicamente, fue imperdonable. Debería haber confiado en ti. Debería haberte escuchado. Lucas lo miraba con los brazos cruzados, una expresión de claro disgusto en su rostro. Un poco tarde para eso, ¿no crees, Cifuentes? Adrián lo miró por primera vez, y sus ojos azules brillaron con una posesividad helada. Esto es entre la señorita Morales y yo, dijo, su tono no admitía discusión. Se volvió hacia Isabella de nuevo, su mirada suplicante. Sé que lo siento, no es suficiente para reparar el daño que te causé, pero tengo que pedírtelo de todos modos. Por favor, vuelve. El Hotel Éter no es nada sin ti. Yo, no soy nada sin. Se detuvo, casi revelando demasiado. El proyecto te necesita. Te daré lo que quieras. Una disculpa pública. Una compensación económica. Lo que sea. Solo, vuelve, por favor. La habitación quedó en silencio, solo el sonido del tráfico lejano se filtraba desde la calle. Isabella lo miraba, el hombre más poderoso que conocía, de pie en medio de su pequeño y humilde proyecto, prácticamente suplicando. Se había disculpado. Había admitido su error. Parte de ella quería gritarle, decirle que se llevara su disculpa y su hotel y se perdiera para siempre. Pero otra parte, una parte que la aterrorizaba, sentía la atracción de esa conexión intensa que habían tenido. Vio el arrepentimiento genuino en su rostro y el anhelo en sus ojos. Lucas dio un paso al lado de ella, su mano encontrando la suya. No tienes que hacer esto, Isa, dijo en voz baja. No le debes nada. Adrián vio el gesto, y un músculo saltó en su mandíbula. Estaba perdiendo. Estaba perdiendo las manos de este hombre amable y seguro que le ofrecía todo lo que él no le había dado, confianza y apoyo. Isabella, dijo Adrián, su voz cargada con todo el peso de su desesperación y su recién descubierto deseo. No te pido que lo hagas por mí. Hazlo por el diseño. Hazlo por el edificio que empezamos a crear juntos. Era nuestro. Todavía puede serlo. Ella miró de la mano cálida de Lucas que sostenía la suya, a la cara torturada de Adrián. El poder estaba enteramente en sus manos. Su futuro se dividía en dos caminos claros, el camino seguro, amable y curativo con Lucas, o el camino tormentoso, apasionado e incierto de regreso a Adrián y su mundo. Isabella sintió como si el mundo entero contuviera la respiración. Miró a Lucas, su mano cálida y segura sobre la de ella, un ancla en la tormenta que era Adrián Cifuentes. Representaba la paz, la amabilidad, un futuro donde su corazón estaría a salvo. Luego miró a Adrián. Vio la desesperación en sus ojos azules, un tormento que reflejaba la tempestad que ella había sentido. Representaba el caos, la pasión, el desafío. Representaba una conexión tan profunda que la asustaba. Durante semanas, se había dicho a sí misma que lo odiaba, pero en ese momento, mirando su rostro desnudo de arrogancia, se dio cuenta de que no era odio lo que sentía. Era algo mucho más complicado y peligroso. Respiró hondo. Tomó su decisión y suavemente retiró su mano de la de Lucas. La pequeña sonrisa del flaqueo,
pero asintió con la cabeza, comprendiendo antes de que ella dijera una palabra. Isabella se volvió completamente hacia Adrián, su mirada era firme, la de una mujer que conoce su propio valor. Volveré, dijo, y vio un destello de inmenso alivio en los ojos de Adrián, pero lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Pero no por ti. Volveré por el proyecto, porque es mi diseño tanto como el tuyo, y no permitiré que se hunda en la mediocridad. Volveré por mi nombre, para demostrarle a toda la ciudad de lo que soy capaz. Y volveré bajo mis condiciones, no las tuyas. Su voz no tembló. Estaba tranquila, controlada y tan afilada como el vidrio. Primero, tendré autoridad contractual final sobre cada elemento del diseño de interiores. Tu opinión será escuchada como la del cliente, pero mi decisión es la que prevalece. Segundo, me reportaré directamente a Elena Márquez. Eres el arquitecto principal, yo soy la diseñadora principal. Somos colegas, no jefe y empleada. Tercero, se emitirá una disculpa pública por parte de tu empresa, no a mí, sino Villanueva y a los medios, aclarando que la filtración de diseños fue obra de un empleado desleal, Ricardo Vargas, y que cualquier insinuación sobre mi implicación fue infundada. Y cuarto, aquí hizo una pausa, su mirada se clavó en la de él, tú y yo mantendremos una relación estrictamente profesional. Nuestras interacciones se limitarán a los asuntos del hotel, durante el horario laboral. Sin reuniones nocturnas. Sin llamadas personales. Está claro. Adrián escuchó cada condición sin parpadear. Sabía que se merecía cada una de ellas, y más. Esto no era una negociación, era su penitencia. Cristalinamente claro, respondió él, su voz era un murmullo ronco. Acepto cada una de tus condiciones. Lucas, que había permanecido en silencio, se acercó a Isabella. Si es lo que quieres, Isa, te apoyo, dijo en voz baja, pero Adrián pudo oírlo. Pero si este hombre te vuelve a hacer daño, me aseguraré de que lo lamente. Luego, le dio un beso en la frente y, con una última mirada gélida a Adrián, salió del local. El silencio que dejaron fue denso y cargado. Adrián quería decir algo más, algo para llenar el abismo entre ellos, pero las propias reglas de Isabella se lo impedían. Así que simplemente asintió. Mi asistente se pondrá en contacto con el tuyo mañana para formalizar el contrato. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Gracias, Isabella, dijo sin volverse. No te arrepentirás de esto. Oh, ya me arrepentí una vez de haberte conocido, Adrián, respondió ella en voz baja. Ahora solo espero no volver a hacerlo. Su regreso a Cifuentes Arquitectos fue un acontecimiento. La noticia de la traición de Ricardo y la inminente disculpa pública se había filtrado, y cuando Isabella entró, el ambiente era de respeto y asombro. Caminó por el estudio con la cabeza bien alta, ignorando las miradas curiosas. Adrián le había asignado un estudio privado, más grande que el anterior, con una vista panorámica de la ciudad. Era una ofrenda de paz, y ella lo sabía. Fiel a su palabra, Adrián se mantuvo a distancia. Las comunicaciones entre ellos se realizaban principalmente a través de correos electrónicos y asistentes. En las reuniones de grupo, él era formal y profesional, dirigiéndose a ella como señorita Morales y escuchando atentamente sus presentaciones sin interrupción, aprobando sus decisiones con un simple movimiento de cabeza. Para los demás, parecía un arreglo funcional y eficiente. Para ellos, era una tortura exquisita. Cada reunión era un campo minado de tensión no expresada. Adrián observaba la forma en que ella movía las manos al describir una textura, la pasión que iluminaba sus ojos al hablar de colores. Anhelaba debatir con ella, desafiarla, incluso discutir, cualquier cosa para romper la gélida barrera profesional que ella había erigido. Isabella, por su parte, sentía su mirada sobre ella en cada momento. Sentía su presencia incluso cuando estaba al otro lado de la habitación. Era una conciencia constante de su cuerpo, de su perfume, de la intensidad que emanaba de él. Por la noche, en su cama, se encontraba pensando en él, odiándose por ello, pero incapaz de evitarlo. A medida que el proyecto avanzaba a una velocidad vertiginosa bajo su dirección, el Hotel Éter comenzó a transformarse. Lo que una vez fue un esqueleto de concreto y acero frío comenzó a desarrollar un corazón cálido y palpitante. La visión de Isabella cobró vida en forma de paredes texturizadas, nichos iluminados suavemente, maderas ricas y metales cálidos. La fusión de su alma con la estructura de Adrián era, simplemente, una obra maestra. Elena Márquez estaba extasiada. Una noche, un mes después de su regreso, una crisis los obligó a romper el protocolo. Un envío crucial de mármol italiano,
la pieza central para el suelo del gran vestíbulo, llegó con fisuras irreparables. El proveedor se encogió de hombros, culpando al transporte, y les dijo que un reemplazo tardaría 6 semanas, lo que retrasaría catastróficamente la inauguración. La llamada de pánico del jefe de obra los reunió en el vestíbulo del hotel a las 10 de la noche. Era la primera vez que estaban realmente a solas desde su regreso. El espacio a medio construir estaba en silencio, solo iluminado por las luces de trabajo que proyectaban largas sombras. «Podemos usar un material diferente», sugirió el jefe de obra. Adrián se negó al instante. «No, comprometería toda la estética. Tiene que haber otra solución». Isabella caminó por el espacio, sus dedos rozando una columna de hormigón. Había escuchado en silencio, su mente trabajando furiosamente. «Conozco a un artesano», dijo de repente, su voz resonando en el silencio. «Fuera de la ciudad. Trabaja con una técnica japonesa llamada kintsugi. Repara cerámica rota con oro, creyendo que las fracturas hacen que un objeto sea más hermoso y único. Quizás él pueda hacer algo con el mármol». Adrián la miró, intrigado. «Reparar mármol con oro». Dejó la frase en el aire, su mente de arquitecto visualizando el concepto. La audacia de la idea era impresionante. «Sería una declaración», continuó Isabella, su entusiasmo comenzando a aflorar. «En lugar de ocultar la imperfección, la celebramos. Convertimos un desastre en la característica más impresionante del hotel. Líneas doradas corriendo por un mar de mármol blanco. Contaría una historia de resiliencia, de belleza en la ruptura». Él se acercó a ella, olvidando por completo sus reglas. Estaba de pie muy cerca, su mirada intensa fija en la de ella. «Isabella, eso es una genialidad», susurró, su voz llena de una admiración genuina que le erizó la piel. «Es la idea más brillante que he escuchado en mi vida». En su emoción compartida, las barreras se desvanecieron. Por un momento, no eran cliente y diseñadora, jefe y ex empleada. Eran dos creadores, vibrando en la misma frecuencia. Adrián levantó la mano, como para tocarle el brazo, pero luego la detuvo a medio camino, recordando quiénes eran, o quienes se suponía que debían ser. Isabella vio el movimiento, la vacilación, y en un impulso que no pudo explicar, cerró la pequeña distancia, su mano encontrando la de él. «Hagámoslo juntos», dijo ella, su voz apenas un susurro. El contacto fue como una cerilla encendida en una habitación llena de gas. El calor se extendió por el brazo de Adrián y se alojó directamente en su pecho. Miró sus manos entrelazadas, y luego sus ojos, que brillaban a la luz del trabajo. Quería besarla. Lo quería con una necesidad tan abrumadora que le dolía físicamente. Sabía que si lo hacía, la perdería para siempre. Lentamente, retiró la mano, aunque le costó cada gramo de su fuerza de voluntad. «Llama a tu artesano», dijo, su voz sonaba forzada. «Haré los arreglos». Los días siguientes fueron intensos. Trabajaron codo con el artesano, supervisando el delicado proceso. El resultado fue más espectacular de lo que cualquiera de ellos había imaginado. El suelo del vestíbulo era una impresionante obra de arte, aclamada por los críticos de arquitectura que obtuvieron un adelanto como revolucionaria. La crisis se había convertido en su mayor triunfo, y la colaboración forzada había derretido irrevocablemente parte del hielo entre ellos. Se encontraron riendo ante un comentario del viejo artesano, compartiendo un café en silencio en el lugar de la obra al amanecer, sus hombros casi rozándose. La tensión profesional se había transformado en una corriente eléctrica de anticipación. Una semana antes de la gran inauguración, el hotel estaba terminado. Esa noche, Adrián le pidió a Isabella que se reuniera con él en la azotea, donde se encontraba el infame bar, ahora un espacio elegante y sofisticado con jardines colgantes y una piscina infinita que se fundía con el horizonte de la ciudad. Las luces de la ciudad centelleaban debajo de ellos como una alfombra de diamantes. «Rompí las reglas», dijo él, señalando las 2 copas de champán que había colocado en una mesa. «Pero esto no es una reunión de trabajo. Es una celebración. Nuestra celebración». Isabella dudó, pero la belleza del momento la desarmó. Se acercó a él, aceptando la copa que le ofrecía. Sus dedos se rozaron, y esta vez, ninguno de los dos se apartó. «Es hermoso, Adrián», dijo ella, mirando el impresionante resultado de su trabajo. «No, tú eres hermosa», respondió él, su voz era baja e intensa. «Isabella, no puedo seguir con esta farsa profesional. Me estoy muriendo. Desde el día en que entraste en mi oficina, pusiste mi mundo patas arriba. Eres caótica y apasionada,
y me desafías de maneras que nadie se ha atrevido a hacerlo. Y soy un idiota. Fui un imbécil ciego y arrogante que casi te pierde porque mi orgullo era más importante que mi instinto. Y mi instinto, desde el primer momento, me gritaba que eras diferente, especial. Dejó su copa y le tomó las manos. Estaban frías, y las calentó con las suyas. Verte con Lucas, sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me di cuenta de que mi furia no era por la traición. Era porque el pensamiento de otro hombre haciéndote feliz, haciéndote sonreír, era insoportable. Porque quiero ser yo. Quiero ser la razón de tus sonrisas, no de tus lágrimas. Adrián, susurró ella, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Déjame terminar, la interrumpió suavemente. Sé que las palabras no son suficientes. Y sé que no te merezco. Pero si me dieras una oportunidad, solo una, te prometo que pasaré el resto de mi vida demostrándote que el hombre que te humilló ya no existe. El hombre que está frente a ti ahora te admira, te respeta y, Dios me ayude, se está enamorando perdidamente de ti. La miró, su alma desnuda en sus ojos azules. Lentamente, levantó una mano y le acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. He soñado con hacer esto durante meses, murmuró. ¿Puedo besarte, Isabella? Ella no respondió con palabras. En lugar de eso, cerró los ojos y se inclinó hacia él, una rendición y una aceptación al mismo tiempo. Sus labios se encontraron, y fue como un rayo. Todo el anhelo, la frustración, el dolor y el deseo reprimidos se volcaron en ese beso. Fue tierno al principio, una pregunta, y luego se profundizó, volviéndose hambriento y posesivo. Adrián la rodeó con sus brazos, atrayéndola contra su cuerpo duro, ahuecando su nuca con una mano mientras la otra se deslizaba por su espalda. Ella rodeó su cuello con sus brazos, sus dedos enredándose en su cabello mientras le devolvía el beso con la misma intensidad. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, apoyaron sus frentes una contra la otra. Será mejor que tengas más que palabras bonitas y un buen beso para ofrecerme, Cifuentes, susurró ella, una sonrisa jugando en sus labios. Él se rió, un sonido profundo y genuino que la hizo temblar. Te ofrezco mi vida, Isabella, dijo, besando su frente, sus mejillas, la punta de su nariz. Te ofrezco mi adoración. Te demostraré cada día y cada noche cuánto te amo, en cada centímetro de este edificio y de tu piel. Su voz se volvió ronca y sensual. Dime que sí. Dime que me darás una oportunidad. Está bien, Adrián, respondió ella, su voz apenas audible. Una oportunidad. Pero si la echas a perder. No lo haré, juró él, antes de volver a besarla, un beso que sellaba una promesa y el comienzo de todo. 2 años después, la luz del sol de la tarde entraba a raudales en el salón de la casa que habían diseñado juntos, una mezcla perfecta de líneas limpias y calidez acogedora. Adrián estaba sentado en el suelo, completamente concentrado en ayudar a su hija de 1 año, Elena, a apilar bloques de madera de colores, solo para que ella los derribara con una risita feliz. La puerta del estudio se abrió e Isabella entró, sonriendo ante la escena. Llevaba una mano protectora sobre su vientre prominentemente abultado. Adrián levantó la vista, y la adoración en su rostro era tan palpable como la luz del sol. Hola, mis amores, dijo ella. Él se levantó, fue hacia ella y la besó suavemente, una mano descansando sobre su vientre. Hola a ti, susurró contra sus labios. ¿Cómo están mis 2 chicas hoy? El pequeño Adrián Jr. está pateando mucho. Creo que quiere ser arquitecto, está rediseñando mis costillas, dijo él, arrodillándose ante ella y posando sus labios sobre la curva de su vientre. El bebé pateó en respuesta, como si lo reconociera. Adrián sonrió contra su piel. Creo que está de acuerdo. Le gusta el nuevo diseño. Ella se rió, pasando sus dedos por su cabello. Eres ridículo. Estoy ridículamente enamorado de ti, corrigió él, poniéndose de pie para mirarla a los ojos. De los 3. De los 4, contando a nuestro pequeño arquitecto. Su vida juntos era una sinfonía de un caos hermoso. El hombre que una vez había exigido un silencio absoluto y un orden prístino en su dominio ahora vivía en una casa donde los juguetes de colores estaban esparcidos por el suelo de diseño y las risas de su hija eran la banda sonora constante. Habían fusionado sus firmas para crear Cifuentes y Morales, un estudio que se había convertido en la potencia más innovadora y solicitada del país. Combinaban la audaz estructura de Adrián con la cálida y vibrante alma de Isabella, creando espacios que no eran solo edificios, sino experiencias. La frialdad había sido reemplazada por la luz,
el ego por la colaboración. Y Adrián había descubierto que la verdadera perfección no se encontraba en las líneas rectas y el control, sino en los impredecibles y desordenados contornos de la familia y el amor. Su relación era un baile constante de pasión y complicidad. Las noches, después de que la pequeña Elena estaba dormida, eran su momento. Se encontraban en la terraza que daba al jardín, compartiendo una copa de vino, o un vaso de leche para Isabella, bajo las estrellas. Recuerdo cuando pensaba que un muro de ladrillo a la vista era una abominación, dijo él una de esas noches, rodeando sus hombros con un brazo y atrayéndola hacia su calor. Ella se apoyó en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Y yo recuerdo cuando pensaba que eras el tirano más insufrible, frío y arrogante del planeta. Él le besó el cabello. Y tenías razón. Era un idiota. Un idiota afortunado que tropezó con un ángel que tenía un mal genio terrible y un talento para ponerlo de rodillas. Ella le dio un codazo juguetón. Todavía tengo mal genio. Él le giró la cara hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de amor y picardía. Y todavía me pones de rodillas, Isabella, susurró, su voz se volvió más grave y sensual. Todas las noches te rezo en este altar, esperando que me concedas el milagro de sentir tu piel contra la mía. Un sonrojo se extendió por las mejillas de ella, a pesar de los años de intimidad. Él siempre encontraba la manera de dejarla sin aliento. ¿Qué poeta te has vuelto, Cifuentes? Ten cuidado, o empezarás a poner cojines de flores en tus diseños de prisiones. Solo si tú me lo pides, respondió él, su boca descendiendo sobre la de ella en un beso lento y profundo que le robaba el pensamiento y el aliento. Haría cualquier cosa que me pidieras. Eres mi norte, mi centro, mi todo. Te quiero con una locura que todavía me asusta a veces. No tengas miedo, susurró ella contra sus labios. Yo te sostendré, siempre. Pero incluso la felicidad más sólida puede ser puesta a prueba por las sombras del pasado. Un día, sin previo aviso, la sombra de Mateo Villanueva regresó para cernirse sobre ellos. Después del fiasco del Hotel Éter, la carrera de Villanueva había ido en picada. Su reputación de oportunista se había consolidado, y proyecto tras proyecto fracasaba o se estancaba. Consumido por la amargura y la envidia, culpaba a Adrián e Isabella de su ruina. Decidió que si él se iba a hundir, se los llevaría con él. El ataque fue astuto y cruel. Cifuentes y Morales acababan de ganar el prestigioso contrato para diseñar el nuevo Museo Nacional de Arte Infantil, un proyecto sin ánimo de lucro al que estaban dedicando su corazón y su tiempo de forma gratuita. Villanueva vio su oportunidad. Filtró a un conocido bloguero de cotilleos una historia fabricada, llena de verdades a medias y mentiras directas. El titular era sensacionalista, el imperio de Cifuentes y Morales, construido sobre ideas robadas y ética cuestionable. El artículo insinuaba que el patrón de robar diseños no había comenzado ni terminado con el incidente de Ricardo Vargas. Desenterró viejos proyectos, estableciendo paralelismos forzados con el trabajo de competidores, sugiriendo que la genialidad de Isabella era en realidad una habilidad para adaptar sutilmente el trabajo de otros, y que el nuevo carácter colaborativo de Adrián era una fachada para ocultar su propia bancarrota creativa. Lo peor de todo, usó su proyecto benéfico como arma, afirmando que era una simple maniobra de relaciones públicas para lavar su imagen y obtener beneficios fiscales ocultos. La historia explotó en Internet. El comité del museo se puso nervioso. Los patrocinadores empezaron a hacer preguntas. La mancha que habían trabajado tan duro para limpiar amenazaba con volver a cubrirlos, más oscura y pegajosa que antes. Cuando Adrián leyó el artículo, sintió que la vieja bestia helada que vivía dentro de él despertaba. Una furia fría y calculadora se apoderó de él. Sus primeros instintos eran letales: llamar a su ejército de abogados, demandar a Villanueva y al bloguero hasta llevarlos a la quiebra, usar su poder e influencia para aplastarlos y borrarlos del mapa profesional para siempre. Entró en su estudio en casa, con el teléfono ya en la mano, listo para desatar la guerra. Isabella estaba allí, leyendo el mismo artículo en su tableta, con el rostro pálido pero tranquilo. Levantó la vista y vio la tormenta en los ojos de él. Vio al viejo Adrián. ¿A quién estás llamando?, preguntó en voz baja. A mis abogados, respondió él, su voz era un gruñido. Voy a destruir a ese hombre. Voy a reducirlo a cenizas. Nunca más volverá a arrastrar nuestros nombres por el fango. Isabella se levantó lentamente, el peso de su embarazo la hacía moverse con deliberación. Se acercó y le puso una mano en el brazo, su tacto era suave pero firme. No, no lo harás. Él la miró, incrédulo. ¿Qué no lo haré?
Isabella, está mintiendo. Está tratando de destruir todo lo que hemos construido. Nuestro legado, nuestra familia. Y responder con el mismo veneno es protegerlo, replicó ella, sus ojos color miel buscando los suyos, implorando que la escuchara. Adrián, mírame. Ese hombre, el que quiere destruir y aplastar, no es el hombre del que me enamoré. No es el padre de mis hijos. Luchamos mucho para dejar atrás ese mundo de poder y venganza. No podemos volver a caer en él. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿Dejar que nos pisotee? Espetó él, la frustración y la rabia luchando contra la razón que ella le presentaba. No. Se supone que debemos hacer lo que nunca hicimos la primera vez. Decimos la verdad. Toda la verdad. Con nuestra propia voz. La idea era aterradora. Significaba ser vulnerables, abrir viejas heridas en público. Pero al mirar a Isabella, su fuerza tranquila, su fe inquebrantable en ellos, Adrián sintió que la furia helada comenzaba a disiparse, reemplazada por la calidez de su amor. Ella tenía razón. La guerra no se ganaba con más guerra. Se ganaba con la luz. Dejaron de lado a sus abogados y en su lugar llamaron a la periodista de mayor reputación del país, una mujer conocida por su integridad. Le concedieron una entrevista exclusiva en su propia casa. No pusieron condiciones. Se sentaron juntos en su salón, el mismo lugar donde jugaban con su hija, y contaron su historia. Adrián habló primero, su voz era firme, desprovista de la arrogancia de antaño. Habló de su antiguo yo, de su miedo al fracaso, de su orgullo ciego que lo llevó a cometer el peor error de su vida al despedir a Isabella. Yo no solo la despedí, dijo, mirando directamente a la cámara. La humillé basándome en una mentira porque tenía miedo de lo que ella me hacía sentir. Fui un cobarde. Y pasé los meses siguientes dándome cuenta de que mi imperio no valía nada sin ella. No porque necesitara su talento para salvar un proyecto, sino porque necesitaba su luz para salvarme a mí. Isabella tomó su mano, sus dedos entrelazados sobre la mesa. Ella habló de la devastación, de la lucha por reconstruir su nombre, y luego, del difícil camino hacia el perdón y la colaboración. Habló de cómo el amor no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de aprender a construir algo hermoso a partir de piezas rotas. Respondieron a cada acusación de Villanueva no con negaciones airadas, sino con una honestidad tranquila. Abrieron sus libros de cuentas, mostraron la estructura benéfica del museo, e invitaron a cualquier periodista a examinar sus procesos de diseño. La entrevista fue un éxito rotundo. El público no vio a dos magnates corporativos defendiendo su imperio, sino a dos personas enamoradas defendiendo su verdad. El apoyo se volcó a su favor. El bloguero se retractó de la historia y emitió una disculpa. Mateo Villanueva se convirtió en una paria, su intento de venganza se había convertido en su suicidio profesional definitivo. Unas semanas después, nació Adrián Jr., un bebé sano y ruidoso con los ojos azules de su padre y un mechón rebelde de pelo castaño como el de su madre. La noche en que Isabella y el bebé volvieron del hospital, Adrián llevó a la pequeña Elena a conocer a su hermano. La niña, con sus ojos curiosos, tocó suavemente la diminuta mano del bebé. Adrián observaba la escena, con el corazón tan lleno que sentía que podría estallar. Isabella estaba sentada en la cama, cansada pero radiante, sosteniendo a su hijo. Su hija estaba de pie junto a ellos, ya asumiendo su papel de hermana mayor. Su familia. Su verdadero legado. Se acercó y se sentó en el borde de la cama, rodeándolos a todos con sus brazos. Ninguno de ellos dijo nada. No era necesario. En el silencio cómodo de esa habitación, rodeado de las tres personas que eran su universo entero, Adrián Cifuentes finalmente entendió el significado de la perfección. No era la ausencia de fallos, sino la belleza de la conexión. No era la fuerza de la estructura, sino la calidez del hogar que contenía. Él la despidió por una obsesión con el control, por un orgullo ciego, creyendo que la perfección sin alma era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada por otro, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián e Isabella es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de un legado no reside en el concreto y el acero, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, suscríbete al canal.